SER Podcast. Soporté las cosas que nadie soporta, la pena del que a nadie importa, y todavía sigo en pie. Soporté el vientre de la artillería, el fuego en la guardería, y todavía sigo en pie. No puedo hacer una canción de paz si no me puedo ni mover. No puedo hacer una canción de paz si no me puedo ni mover. Hola, buenas tardes. Igual son ya demasiadas veces las que buscamos refugio en las viñetas de los periódicos para ilustrar o para entender la misma actualidad que contamos los medios. Pero cuando lo hacemos, al menos hablo por mí, es porque el, llamémosle humor o sátira o directamente mala leche que emplean los viñetistas ayuda a completar la descripción de lo que tenemos delante. Yo, por ejemplo, ya no sé qué más podemos decir de lo que está ocurriendo en Gaza, incluida la patochada del sábado en Eurovisión, que debería avergonzar aún más a Europa por su pasividad ante una masacre de civiles, ya casi da igual que le llamemos o no genocidio, que la historia contará algún día como un episodio bochornoso. Hoy mismo Netanyahu ha confirmado que Israel planea conquistar toda la franja de Gaza, que la van a ocupar entera a bombazo limpio, y ante todo esto, que ya hace tiempo resulta insoportable, te vas hoy al diario El País y ves una viñeta de Ricky Blanco en la que un soldado encañona a una mujer que solloza asustada con un bebé en brazos y le dice: mi abuela pasó lo mismo que usted. Y efectivamente, ese dibujo tiene la capacidad de decirnos claramente que Israel, esta Israel del siglo XXI, con un gobierno de fanáticos ultrarreligiosos, está haciendo con los palestinos algo muy parecido a lo que en el siglo XX sufrieron millones de judíos a manos de los nazis. Y si esto es antisemitismo, por seguir en su línea, que baje Dios y lo vea. Marta del Vado, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida otra vez. Sí, ¿Cómo estás? muchas ¿Qué gracias. tal? John Sistiaga, ¿qué tal, amigo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Isaías Lafuente. Buenas tardes. Abrimos juntos la ventana. ¿Esto es antisemitismo, esto que hemos dicho? ¿Tú qué crees? No, es No, que ya. es exactamente Es una pregunta retórica. la historia, y nosotros somos un país que no hicimos esto, pero tuvimos a unos reyes católicos a la que se quiere canonizar a la reina, que expulsaron a los judíos, ¿Y y de qué nosotros manera? tuvimos un dictador durante 40 años que fue amigo de quien gaseó a los judíos, ¿no? Y contra estas cosas nos alzamos, y también hoy, y por fortuna tenemos la voz y la libertad de expresión para también levantar la voz sobre quienes están sufriendo algo muy parecido. Cuando ya hemos condenado la barbarie inicial, la del 7 de octubre, ¿no? Pero es que desde el 7 de octubre han pasado 600 días en los que el gobierno de Netanyahu está bombardeando a civiles, a hombres, a mujeres y a niños, asesinándolos, que no tienen nada que ver con lo que hizo Hamás. Y además, Isaías, yo creo que tenemos el deber y la responsabilidad de no acostumbrarnos, ¿no? a seguir sumando muertos y muertos cada día. Y bueno, de encontrar las maneras para seguir hablando de esto, de denunciar lo que está pasando y de no darlo como algo inevitable. No se puede hacer nada. Obviamente ni tú ni yo vamos a decirle a Netanyahu para, y sobre todo no nos va a escuchar. Pero bueno, por lo menos desde nuestra ventana, el poder hablar de lo que está pasando, ¿no? Y de que esto no ocurre en silencio. A mí lo que más me alucina de nuestra sociedad ahora mismo en España es que la polarización llegue a estos extremos de identificar que todo lo que suene o dicho desde el gobierno, desde Moncloa, desde Pedro Sánchez, desde la izquierda en general, tiene que ser rebatido desde la derecha porque sí. Sin fijarse si hay algo de razón detrás o no. Da igual, si viene de un bando, tiene que ser malo. Por eso todas las cuentas durante el fin de semana de la ultraderecha ensalzaban el hecho de que España hubiera dado 12 puntos a Israel, sin percatarse de que lo que está sucediendo allí es algo que muy poca gente ha tenido oportunidad de percibirlo y de verlo.
¿no? Entonces estamos hablando desde cosas que nos han contado, a mí no, pero que a ellos les han contado. Voy a hacer otro ejemplo y lo llevamos diciendo aquí muchas veces de que hablamos de esto. Otra vez hay que decir que lo del 7 de octubre fue un horror, sí. ¿Que fue terrorismo? Sí. Bien. Voy a decir otra vez en esta ventana, que Gaza es como era el gueto de Varsovia, cerrado por todos sus lados. No se puede salir. Una cárcel a cielo abierto. Imaginaros que en vez de sacar a todos esos judíos en trenes y llevárselos a campos de concentración para exterminarlo, lo que hicieran fuera echar bombas, prohibir la entrada de ayuda humanitaria, de comida, de compresas, de lápices, de todo eso, y seguir bombardeando porque no hay opción de salir. Esto es lo que está ocurriendo en Gaza. Ahora mismo, Gaza no hay oportunidad de salida. Nadie puede huir. Solo pueden huir al sur cuando Israel dice que va a bombardear al norte, y al norte cuando dice que va a bombardear al sur. ¿Qué es lo último que ha dicho? Esto es lo que está ocurriendo, y esto es lo que pasó el mismo sábado en el momento en que un montón de gente trataba de gastarse 0,99 votando porque sí a un país que estaba representado allí, mientras su propio país estaba matando a centenares de personas esa misma noche. Por cierto, ya que hablamos de Eurovisión, Mariela Cubell, buenas tardes. Hola, buenas tardes, compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, Marta. Hola, Isaías. Hola, John. Mira que hace tiempo que nos conocemos. Nunca hubiera imaginado este cruce de asuntos entre lo que es Eurovisión, con su parte cultural, incluso si quieres, con su parte frívola, con su parte dicharachera, con un asunto de tanta enjundia como es lo que está ocurriendo en Gaza y lo que está haciendo Israel. Pero mira, los caminos a veces se cruzan en la vida y hay que intentar manejar el tema como se pueda. Ha dicho antes, si se haga de paso, no, es que España no votó nada. O sea, claro que no. Esto ni fue voto popular. Ya, tampoco, esto del televoto es lo que es. Cuéntalo tú, además. ¿Y tú cómo lo viviste, por cierto? ¿Cómo lo estás viviendo como crítica de televisión que eres? Yo estoy... Porque esto hace unos años era Chiquilicuatre, como ayer recordaba Mamen Mendizábal, por ejemplo, ¿no? Pero ahora es otra cosa. Fíjate qué bien que estemos hablando de esto. Me parece que es el segundo año ya que se pone el foco sobre esta cuestión, que a mí me parece fundamental. Yo estoy profundamente orgullosa de la tele pública, de que se saltara la torera la petición, la exigencia de la Unión Europea de Radiodifusión, la verdad. No solo no le hizo caso, sino que además arrancó con el comunicado en pantalla y abrió el informativo con los últimos muertos. No era fácil distanciarse, no era fácil posicionarse, porque la UER tiene muchas más aristas que el Festival de Eurovisión, y a mí me parece, yo me quedé estupefacta en principio con lo del televoto, hasta que tú ves claramente el complot que hay, cómo es ese tongo, cómo es esa... Quiero decir, cómo tantas fuerzas distintas han conseguido ese televoto. Y me parece fundamental dejar claro que no es el voto de los españoles, como decía John, ¿no? Eso me parece... Pero de verdad que es que me he cansado ayer y hoy de discutirlo y de argumentarle, de decir, no, de verdad, que no es que en España estemos a favor, no, sobre todo el colectivo de Eurofans, porque el colectivo de Eurofans también ha sido muy salpicado y muy machacado con esto, y no es ese colectivo de Eurofans el que vota. Votaron antes de la actuación de Israel, ya estaba premeditado, es ir a la contra por ir, es manifestarse políticamente en un asunto que no tiene nada que ver con el contenido festivalero, ¿no? A mí me parece, de todas formas, fíjate que yo no podría separarlo, es decir, el asunto es tan grave que no se puede decir, no, bueno, es que esto es música, es un festival, no lo politicemos. Por eso me extraña, Mariola, ¿a qué te refieres cuando dices que no era fácil posicionarse? Porque es que, claro, entre apoyar a los bombardeos a una población indiscriminada y condenarlo, quiero decir, es que no hay medias tintas. Mira, yo también estoy contigo, Marta, pero me fui a preguntar a los expertos y me dicen que no es nada fácil salir de los postulados de la UER, porque la UER nos deja fuera de un entramado televisivo de largo alcance que va más allá del Festival de Eurovisión, que habla de intercambio de imágenes entre las teles europeas, que es, por ejemplo, fundamental en los informativos,
aparte de la audiencia, porque a mí la audiencia ahora mismo me parece irrelevante. No, es que si nos vamos de Eurovisión perdemos el 50% que tuvo. Bueno, mira, es que por favor, ¿me estáis comparando la magnitud de la tragedia con tener esa cuota de audiencia? No. Entonces, no era fácil por todo esto de lo que te estoy hablando. No porque no sea lo lógico que una televisión pública ponderada, cabal, honesta, salga y diga, no señores, vamos a abrir el informativo con esto y vamos a dejar que nuestros comentaristas lo digan. Yo este año más hice hice boicot, menos mal que está ahí Isaías, hice boicot porque a mí siempre me piden que escriba sobre el festival y tal, y ya el año pasado dije, no voy a escribir sobre el festival como tal, ¿no? Analizando las horteradas, el friquismo, que no nos vamos a engañar porque el Festival de Eurovisión es un espectáculo colosal y hortera. O estoy descubriendo yo ahora. Pero eso a quien le guste no hay nada que sí, es otra cosa. Es otra cosa de lo que estamos hablando. Es una cosa fantástica. Entonces yo me he negado a escribir sobre ese porque yo no voy a, yo no voy a hablar del otro, no voy a hablar en las páginas de televisión sobre el otro. Y era mi única, ¿sabes? Tenía la sensación de que era lo único que yo podía hacer. Alzar la voz no diciendo, ¡ay, qué bien lo hizo Melody! No, es que no es eso. Mariola, ¿sabes lo sofisticado de este asunto? Es que ellos al final siempre ganan. Es decir, estos que han promovido este voto masivo a Israel, no solamente en España, sino en otros países, no sabemos cómo lo han hecho, pero desde luego, quiero decir, cuando los jurados profesionales le dan el puesto 20 a Israel y de repente por el voto popular europeo asciende a la primera posición, ahí ha pasado algo. No sabemos de qué naturaleza. Pero es que antes se creó el caldo de cultivo de gente que legítimamente, en nombre de los criterios de la UER, que dice, un país agresor como Rusia sobre Ucrania no puede participar en Eurovisión. Y sin embargo, un país agresor como Israel sobre Palestina, en diferentes condiciones, sí que puede actuar. Entonces, en nombre de esa disparidad de criterios, ya no solamente por defender un poco la dignidad, sino en nombre de esa disparidad de criterios, dijeron, Israel no debe participar. Y ahí la ultraderecha, pues entonces se moviliza en toda Europa para decir, vamos a responder a este boicot, y actúan como víctimas. ¿Y qué es lo que pasa? Que ellos, todos, votaron a Israel, mientras que el resto que estaba por la no participación de Israel o por boicotear se dividió entre 25 candidatos. Entonces siempre ganan. Esto es lo terrible, que siempre ganan. Sí. Oye, por cierto, Mariola, yo me he enterado esta mañana, lo reconozco. ¿Tú sabías del patrocinio, de la sponsorización israelí del Festival de Eurovisión? Porque yo no tenía yo sabía de que me enteré el año pasado, justo cuando sale esto, no tenía ni idea de que esa empresa ¿cómo se llama? Moroccan Oil. Moroccan Oil, menos mal que está Marta Delgado aquí y Isaías para ponerme en mi sitio. Sí, pero no sigas, porque si no, no darán abasto, o sea, tienes que acertar. Sigue. No, y es verdad que a mí me dejó loca, porque eso significa que no hay nada que hacer. Si tú tienes a un patrocinador israelí patrocinando el festival, donde quieres boicotear al país de origen de ese patrocinador, pues nos volvemos locos. En cortocircuito a la vista, sí. ¿Sí o no? O sea, sí. No sé, otra de las cosas es que, no sé, Europa ha dado grandes cosas, ha dado Erasmus, ha dado el euro, ha dado el gran día 9 de mayo, ha hecho posible la abolición de los controles fronterizos. De verdad, no puede dar un espectáculo televisivo donde realmente se demuestre que es un continente unido, ¿no? En fin. Ayer Oye, era cierto, que tiene cierto, independencia. Nos hemos enterado muchos de la historia de esta empresa Moroccan Oil, ¿no es? Moroccan Oil. Pero no es la única empresa israelí No es la única, ¿no? que está directamente implicada en el negocio de la música, que es un gran negocio. Hace ya unos días, los compañeros del Salto Diario publicaron una investigación que revela, yo he recibido esta mañana a las 7 exactamente un mensaje de un amigo músico, muy amigo de este programa además, diciéndome: esta es la cara oscura de la música. Total. La cosa es que el Salto Diario revela que un fondo asociado a los asentamientos ilegales de Israel en Palestina es el dueño de los grandes festivales de música en nuestro país. Pablo Lorduy, buenas tardes, compañero. Buenas tardes. A ver, ¿de dónde sale esto? ¿Qué relación tiene este fondo con los asentamientos? Por favor, amplía un poco el titular porque es... Bueno, estamos hablando... Eres la hostia, pero no... Tal, ¿no? Sí, lo parece bastante. Estamos hablando de un gran fondo de inversión, como puedan ser algunos que se conocen más en España, como BlackRock
o Blackstone, ¿no? Cada uno, digamos, en sus especialidades. Entonces, este tipo de fondos va diversificando inversiones en distintas ramas. Una de ellas es el conglomerado mediático de Axel Springer, que, como expusimos ya en El Salto y otros medios de comunicación hace meses, tiene una versión, digamos, de lo que en España sería Idealista. No quiero meter aquí a Idealista en ningún fregado, pero la versión, digamos, en Israel, que sería YAP 2, en la que se ofertan viviendas en los territorios ocupados de Cisjordania. Claro, nosotros tiramos de este hilo porque hay más intereses, vamos a decir, con Israel de este fondo. El fondo es estadounidense, está fundado por 2 personas que han, digamos, financiado campañas de candidatos pro-sionistas, como puede ser el propio Donald Trump, al que se le pagó en 2016 $1 millón para la investidura, para la ceremonia, como el pasado enero, o Nikki Haley, ¿no? Una que se recuerda como candidata republicana a la derecha de Trump en algunos aspectos, que escribió en un misil que iba para Gaza recientemente, ¿no? Que fue también embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas. Esta es Nikki Haley. Nikki Haley, efectivamente. Mi pronunciación es muy mala, perdonad. Entonces, este fondo, digamos, como este tipo de fondos tiburones, diversifica, tiene también centros de datos, estuvo en la ciberseguridad en Israel. Y nos pareció relevante también porque una pequeña, bueno, no tan pequeña promotora de festivales en Inglaterra, Boiler Room, dijo, no podemos hacer nada, nos han comprado este fondo, KKR se llama, no podemos hacer nada a pesar de que somos pro-palestinos. Y a partir de aquí pues fue un poco atar cabos hasta dar con otra noticia que había sacado. A día de hoy hay unas cuantas bandas españolas que han anunciado que no van a estar en según qué festival si esto sigue así. Claro, bueno, esto es lo sorprendente. Algo es algo. Esto para mí ha sido, digamos, lo más sorprendente de esta información, que a mí me da un poco de pudor decir un trabajo de periodismo de investigación. Bueno, pero es que lo es. No te dé pudor. Atamos cabos. Claro. Y me llama la atención y me da cierta esperanza, ¿no?, del poder que tiene la cultura de movilizar. Pero es que son muchos los festivales españoles y no solo, porque también son europeos. Pero es que estamos hablando del Sonar, del Viña Rock, Resurrection Fest, el Monegros Desert Festival, el Arenal Sound, el FIP de Benicassim. O sea, son muchísimos. La creme de la creme de los festivales, ¿no? Hay pocos en los que no están. Claro, estamos hablando eso del poder de la cultura, de la importancia que tiene la cultura y también del negocio que mueve la cultura, ¿no? La cuestión que está sucediendo alrededor de los macrofestivales también nos dice un poco la pista de por qué un fondo de estas características se mete en ellos. ¿Y por qué? Y porque ahora mismo lo que dinamiza las grandes ciudades, los grandes núcleos urbanos, son este tipo de macroeventos, de macrofestivales en los que se nos vende, y esto, digamos, lo tenemos que problematizar como gente de la comunicación de la cultura, se nos vende que nos podemos evadir de lo que está sucediendo en el mundo, cuando la realidad es que nunca digamos, nos tenemos que entretener, nos tenemos que distraer, todo de acuerdo, pero tenemos que ser conscientes de que todo ese sufrimiento que está teniendo lugar en Gaza vuelve a nuestras vidas de una manera o de otra. Lo que decía Marta hace un ratito, ¿no? Que lo mínimo que podemos hacer nosotros, que no cambiaremos el rumbo de los acontecimientos, es seguir hablando para que no se olvide. Y quien hace esto muy a menudo, y lo hace con conocimiento de causa, es Beatriz Lecumberre. Beatriz, buenas tardes. Hola, bienvenida buenas a La Ventana. Beatriz fue corresponsal de la SER en Jerusalén de 2014 a 2020. De hecho, ahí creo que se conoció con Sistiaga. No, corregidme, que no allí. Ahora está en Planeta Futuro, en El País, y está contando lo que ocurre en Gaza a través de los testimonios que le mandan sus contactos, sus amigos de tantos años en la franja. Acaba de publicar Palestina, la tierra estrecha, de que hablasteis hace unos días aquí en La Ventana. Y ayer hablabas en El País de algo que no sé si todos tenemos muy presente cuando hablamos de Gaza, que es el impacto en términos de salud mental. Que decía, ya no es una cosa de tiempo, de años, no, es ya una cosa, va a ser de generaciones y de grupo de profesionales que en el contexto en el que está la franja intentan echar una mano todos los días. Que esto es una historia de héroes.
Es que es así directamente. Efectivamente, sí. O sea, esto forma parte de lo que estábamos hablando, de seguir hablando de Gaza, ¿no? De encontrar ángulos diferentes, ángulos que, como a ti te ha pasado con esta entrevista, que has dicho, mira, pues que le pase a otros lectores, ¿no? Porque sí que hay un hastío, y nosotros lo vemos en las lecturas que generan este tipo de reportajes. Y bueno, a mí, la verdad es que en Gaza siempre, cuando iba, están las heridas visibles y están las invisibles. Entonces, esta entrevista, este psiquiatra, intenta hablar de esas heridas invisibles que tardan tanto en sanar, y que en este caso... Son 100 decía, personas, un centenar de personas apenas. Hombre, es verdad, ¿no? que la ONU también presta servicios psicológicos y tal, pero estos son 100 gazatíes que cada día pues se juegan el tipo para ir a los refugios, para ir a ver a las familias, al encuentro de la gente que tiene problemas. A veces les llaman, a veces no. En Gaza la prioridad es sobrevivir y bueno, estas heridas del alma, digamos, pues no se les da tanta importancia, aunque las tienen. Hablamos de niños que no comen, niños que no hablan, niños adolescentes con incontinencia, padres que se sienten culpables porque no pueden defender a sus hijos, pensamientos suicidas, en fin, lo que tendríamos todos, digo yo, ¿verdad? Porque la situación es extrema. El otro día entrevistamos aquí en La Ventana a un cardiólogo, ahora es catalán, de origen palestino. O sea, él nació en la Franja de Gaza, su familia el año 48 fue expulsada, además le entrevistamos el día de la Nakba precisamente, ¿no? Y nos contaba esto, dice, bueno, yo ahora he puesto en marcha una fundación de ayuda cardiológica, pero claro, hasta que podamos ejercer de alguna manera dentro del territorio, no sé cuánto tiempo va a pasar, ¿no? Claro, ahora la prioridad es sobrevivir, llegar a mañana, efectivamente. Es, porque hablamos de un saldo de víctimas de 53.000 personas mínimo, pero claro... Muy mínimo, decía el cardiólogo. Muy mínimo, claro. Sí. Pero ¿quién habla de todo eso? ¿Quién habla de la gente que se muere de un infarto por falta de asistencia? ¿Quién habla de un enfermo de cáncer que no ha tenido diagnóstico y se ha muerto? ¿De un paciente sin diálisis? Esos daños colaterales que no se van a poder contabilizar jamás y que son debidos a lo que está pasando también. Hace pues 1 año y 8 meses, a lo mejor, o por lo menos para los que no tenemos tanto conocimiento de la realidad gazatí, nos parecía un delirio imaginar lo que luego dijo Donald Trump, ¿no? Que iban a convertir Gaza en un resort turístico. Ahora lo vemos mucho más posible que hace, pues eso, bueno, año y medio. Hay promotores inmobiliarios, ¿no? Por ahí, rondando. O sea que... Efectivamente. Sí. ¿Cómo lo viven tus contactos gazatíes con los que hablan? ¿Están esperando a que eso pase por lo menos para que dejen de tirar bombas? ¿Se resignan? ¿Siguen teniendo algún tipo de esperanza para luchar en contra de eso? Mira, la verdad es que me llevaría buena parte del tiempo que no tenemos explicar un poco esos sentimientos de, la verdad que de impotencia cuando hablas con ellos, ¿no? Porque ya físicamente es terrible, porque... del sur más hacia el norte están yendo ahora, ¿no? El anuncio de hoy es que Han Yunes ya se tiene que ir más hacia el norte, entonces vas un poquito más arriba. Imaginemos una franja estrecha, un rectángulo muy estrecho. Entonces ya Rafah, que era la más al sur, ya no es habitable. Han Yunes ya tampoco es habitable, más para arriba. Y desde el norte tampoco, en la frontera con Israel, Betlahia, Jabalia, todo eso. O sea, yo tengo amigos que vivían ahí y ya se han ido a la ciudad de Gaza. O sea, esto es una... como los dibujos animados, o sea, están comprimidos en una zona muy estrechita ya, donde también hay ya un control israelí, o sea, hay presencia de tropas, todo eso. Entonces, bueno, yo he notado con la gente que hablo un cambio de espíritu. Hace unos meses me decían, no, yo voy a quedar aquí, esta es mi tierra y a mí no me va a sacar de aquí nadie. Yeah. Y ahora es como, por favor, ¿me puedes ayudar a salir de aquí? O sea, como sea, estudios, o sea, lo que sea, ayúdame a salir de aquí. Y eso, claro, es... de verdad, el peor de los mensajes que puedes recibir, porque no podemos, como bien decíais antes. Antes me contaba, tomando un café, Beatriz, que claro, cada vez que consigue contactar con la gente de dentro, nunca sabes cuándo es, no hay conexión habitualmente, pero cuando pum, te salta el WhatsApp, aunque te pille durmiendo, cenando, tienes que ponerte porque es el único momento en el que puedes hablar con ellos. Pero dejadme hacer una reflexión conectando con Pablo, que te doy la enhorabuena por el trabajo que habéis hecho en El Salto, de verdad. Hablar sobre esta guerra híbrida que está desde hace muchos años llevando a cabo Israel. Israel, igual que lo hace Rusia, pero a Rusia sí que se la echa, pero a Israel no. Israel lleva desde hace años no solo conquistando a sangre y fuego territorios ocupados o Gaza, sino además jugando de otra manera, mucho más civilina, claro, mucho más oscura, que es ganarte influencers, claro, apoyarte en este caso con influencers conocidos de la ultraderecha. Hay un silogismo muy extraño que cada vez que hablo con gente de derecha y de ultraderecha, porque tengo amigos ahí dentro y me encanta hablar con ellos para intentar entender algunas cosas, el silogismo es muy fácil para ellos, ¿no? Palestino es igual a moro, es igual a árabe.
los israelíes son los únicos que se les están haciendo frente. Esos son esos mismos árabes que quizás nos vengan a invadir aquí. Por tanto, los israelíes... Israel es una democracia. Israel es una democracia. Desde los tiempos de Abonebé, nunca nos hemos preguntado por qué Israel está en Eurovisión. Y no había Eurocopa. En la Eurocopa nunca nos hemos preguntado. Estaban ahí ya desde hace años. Bueno, muy bien. Y lo hacían muy bien antes. Pero, ¿qué ocurre? O sea, este fondo que ha comprado los festivales a los que a mí me encanta ir todos los veranos, nos ha traído de verdad algo que en España ya se había olvidado, que es las campañas BDS, ¿no? Las de boicot, desinversión, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí habían conseguido que no se hablara de ello. Este fondo de inversión, llámale buitre, llámale depredador, llámale lo que quieras, tiene derecho a invertir donde crea que va a conseguir más dinero, tiene mucho derecho, pero además tiene, como bien ha dicho Pablo, el conglomerado alemán Alex Springer. ¿Qué tiene Alex Springer? Además de muchísimas cosas. 2 de los periódicos más leídos de Alemania, el Bild, por ejemplo. O sea, tú te garantizas ya que la opinión pública alemana va a recibir una información sesgada sobre el conflicto que está ocurriendo allí. ¿Y qué está haciendo este fondo que ahora ha comprado los festivales a los que a mí me gusta ir y muchos de nosotros? Pues ofertar casas en los territorios ocupados. Cada casa de palestino es ocupada por un israelí. Por un israelí joven, o de clases y extracción social baja, que no le importa ir a los territorios ocupados porque el alquiler es muy bajo, se sienten pioneros. Repito, cada vez que un palestino pierde su casa porque es demolida o porque esa zona ha pasado a ser parte otra vez de Israel, se lleva sus llaves a casa, se lleva su título de propiedad y esa casa es ocupada o reconstruida por un israelí cuya casa va a ser comercializada por fondos como estos. Lo que pasa es que volviendo al BDS, la gente incluso que tiene más conciencia de no vamos a boicotear a todas las empresas que están implicadas de alguna manera con la ocupación israelí o con el genocidio, claro, es que cada vez es más complicado porque están ramificados en tantos negocios que ¿cómo se hace esto, no? Claro, y ¿cómo le dices hay grupos? Yo he leído los grupos también, bueno, son X grupos, no están los grandes, ¿no, Pablo? Por el momento. Todavía no. No están los grandes ni lo están los conocidos. Depende del estilo musical, en el rock, en puncarra, vamos a decir, está en la mayoría. Está en la mayoría, pero es verdad que no son faltan todos muchos, los estilos. Faltan muchos. Claro, hasta los propios gestores de los grandes festivales, ahora mismo estarán, entiendo que no sé si han hablado con vosotros, han querido hablar o están todavía pensando qué decir. No quisieron. Claro, les escribimos como corresponde a los festivales porque nos parecía lo lógico que tuviesen la oportunidad de decir, pues como Boiler Room, esta promotora inglesa, oye, nos compraron y no tenemos ninguna decisión más que tomar en cuanto a nuestra propia propiedad. Pero estamos con Palestina, etcétera. No quisieron. Pero si es que hablamos de esto por vuestra magnífica investigación periodística, pero si es que hay regímenes como Arabia Saudí que nos han comprado la Supercopa de España. Si es que nos van a comprar las fallas mañana y seguramente como Amazon le piden en el Ventorro las vende también, porque lo están haciendo, porque en el fondo, vuelvo a repetir, siempre ganan y algunos lo hacen de una manera abierta y no estamos haciendo nada. ¿Quién ha boicoteado la Supercopa? ¿Quién ha boicoteado? ¿Quién ha puesto un mensaje? Mira, ahora vuelvo a televisión, que el otro mensaje fue muy digno, el de Eurovisión. ¿No pusieron un mensaje diciendo qué es lo que pasa en Arabia Saudí antes de la transmisión? No sé si lo transmitió en la televisión española, yo creo que sí, pero bueno, si no es así, pido disculpas. No se hizo ningún comentario. Ya lo damos por hecho, lo naturalizamos y este es el gran problema. Pero Isaías, siempre ganan porque aquí los que gestionan el poder, digamos, prevalece el rédito económico a unos valores o al cumplimiento de los derechos humanos. Quiero decir, al final son decisiones políticas que se pueden revertir. Siempre ganan porque nuestros políticos o los señores que gestionan esto, pues eso, priman los beneficios económicos por encima de cualquier otra cosa, de los derechos humanos, por ejemplo. Mira Mariola cómo se reía. Lo de las fallas se ha llegado al alma, ¿verdad? Cuidado que te veo vestida de fallera. Dejadme que aclare que eso lo pregunta mucha gente. Israel está dentro porque, bueno, la participación no se rige solo por la ubicación del territorio en el continente europeo, sino porque se incluye dentro del área
Europea de Radiodifusión y porque tú puedes ser miembro activo de la Unión Europea. Ya, pero es que esto mucha gente dice, no, Israel, pero además no tiene que estar. Bueno, es por eso. ¿No es participa porque Australia también? Exacto, participa Australia también, y hay países que han ido, han vuelto. En el área tampoco está, pero bueno. Bueno, exacto, por eso. Ha dicho antes Mariola de pasada, ha utilizado una palabra, tongo, que yo no sé si... Tongo, sí, tongo, vamos. Bueno, es que es un claro tongo, ¿no? ¿O qué? Espérate, porque es la palabra del día que ha elegido Isaías. Tú lo escuchas y si luego tienes pegas, al maestro Armero, venga. La palabra del día, con Isaías Lafuente. Mira, te la dedico a ti, Mariola, la palabra tongo, que es una palabra muy curiosa, doblemente curiosa. Primero porque, para disgusto de quien habla y de los expectantes oyentes, tiene un origen incierto. No sabemos de dónde viene. Quizás venga de tonga, nos dicen los académicos, que es una capa con la que se cubre algo. En este caso sería una capa virtual para esconder metafóricamente un chanchullo. Y segundo, porque las palabras no siempre significan lo que aparentemente nombran. Por eso, una sorpresa no es una monja encarcelada, aunque una monja encarcelada, desde luego, siempre sería una gran sorpresa. Bueno, en este caso, Mariola, con el diccionario en la mano, parece que estamos usando de manera desviada esta palabra, porque tongo, que llegó hace un siglo a nuestro diccionario, es una trampa, sí, pero una trampa muy precisa y en un ámbito muy concreto. Es la que se realiza en competiciones deportivas cuando uno de los contendientes se deja ganar. Y punto. No hay más aclaraciones. El diccionario nos ofrece una serie de sinónimos que servirían para nombrar esta u otras sospechas que tú las tienes como los demás, que son amaño, engaño, fraude, tejemaneje o timo. En fin, así las cosas, caben dos posibilidades. Que los hablantes se concierten, como algunos en el televoto, y vuelvan a las esencias del diccionario, o que los académicos escuchen a los soberanos hablantes como Mariola y modifiquen la definición de la palabra o recojan nuevas acepciones que la amplíen, como por cierto hicieron en 2021 al recoger en el diccionario la palabra eurofan, que está en el diccionario, aunque se les olvidó televoto, es un asunto ahí pendiente. Eurofan, por cierto, que entró, o casualidad, Mariola, junto a la palabra pifostio. Camino al manantial, montaña, bosque y sedal, mentirle a los mapas, dejarlo todo atrás. El río es un dios líquido, plata mojada, furia serena y calma desbocada. Si me faltas tú, no hay luz ni hay ciencia. Si me faltas tú, me ahogo en tu propia ausencia. Pues nada, Mariola Cubells, oye, mañana nos reencontramos en la ventana de la tele, ¿vale? Muy bien, un beso para todos. Un beso, Mariola. Beatriz Lecumberri, Pablo Elorduyo, y muchísimas gracias a los dos. Gracias. Por este ratito en la ventana. Yo creo que repetiremos algún día de estos. Cuando quieras. Por suerte o por desgracia. Venga, chao. Gracias. Sus pies, sus grifos de oro sirven para calmar la sed, solo al más fuerte. Hay llantos de sirena que curan heridas, monedas que lo que compran envenenan. La Ventana, en Ser Podcast. Don't you know, we're talking about a revolution sound. Ideas y personas que están cambiando el mundo. Don't you know, we're talking about a revolution sound. Los revolucionarios, con Pipo Serrano. Don't you know you better run, 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 run. En los estudios de Radio Barcelona, Pipo Serrano. Buenas tardes, Pipo. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo esteu? Muy bien, muy bien. Hablamos de salud, hablamos de deporte, ¿de qué hablamos hoy? Sí, hablamos de salud, bueno, en realidad de las dos, te diría, salud y deporte, que a menudo las asociamos, pero no siempre van de la mano, porque a veces se hace deporte que nos generan más bien poquita salud. Ya. Y que últimamente, bueno, no sé, todos tenemos un vecino, un primo, un hermano o alguien que le ha dado por hacer maratones, medias maratones, triatlones, ultramanes, ironmanes o cosas diversas. Y no sé yo si el
cuerpo está para tanto trote. Pero bueno, sea como sea, la gente hace esas cosas y hay quien le gusta medirlo y entender mejor, cosa que está muy bien para saber cómo impacta nuestro cuerpo, relojes inteligentes, pulsómetros, cosas de estas, ¿no? Y sabemos, oye, pues mira, estaban tantas pulsaciones. Lo que pasa es que a menudo nos falta saber de verdad, ¿cómo te diría? Cómo tenemos las bujías, cómo va el aceite, si lo hemos quemado o no, si el filtro de aire interno se nos ha oxidado. Es decir, que nos hacemos analíticas de sangre que nos dan información, pero que a veces eso cuesta hacer, y hemos descubierto, y eso es lo que yo he descubierto y os traigo, que hay fluidos mucho más fáciles de obtener, pero que son esenciales y que nos dan una información bestial, como ¿por ejemplo? Es el sudor. Sí. Y entonces me he encontrado con una revolucionaria que se ha estado 10 años estudiando a partir de formaban parte de un grupo de investigación del CSIC, del Centro Superior de Investigaciones Científicas, y han estado 10 años tratando de descodificar el sudor. Ahora sí, si os parece, la presentamos con la ficha técnica en un momento y ella nos lo cuenta. Nombre. Suenti. Año de creación. 2021. Sector. Salud deportiva. Titular. Analiza tu sudor y evita lesiones. En una frase. Que mediante unos parches inteligentes son capaces de medir el sudor de cualquier aficionado al deporte, evitando los habituales calambres, cuidando nuestro cuerpo y protegiéndolo de lesiones importantes. Acceso vía. Página web www.suenti.tech. Inversores. Cerca de 700.000 euros provenientes de capital público y privado, y actualmente con una ronda abierta de 400.000 euros. Hoy, en La Ventana, Ana Llurella, revolucionaria, cofundadora y CEO de Suenti. Hola Ana, buenas tardes, buena tarde. Hola, buenas tardes. Un placer estar aquí con vosotros. A ver, muchas preguntas. De entrada, todas las personas sudamos de manera distinta. Pero los parches tienen el mismo efecto investigador. Se lo ponga a la persona que se lo ponga. Eso es. Como has dicho, como bien dices, todos sudamos de manera distinta, como todos somos muy diferentes entre nosotros, y eso es lo que vemos con el parche. Vemos cómo es el sudor de cada uno para poder tomar medidas, conocernos más y, como decía Pipo, ¿no?, hacer deporte de una forma más saludable. ¿Pero esto va de aprender a hidratarse o no solo de eso? No solo de eso, al final conoces tu cuerpo y aprendes cómo hidratarte en cada momento, que siempre hay que adaptar las medidas a cada momento. ¿Qué información nos da el sudor? El sudor contiene muchos componentes distintos, pero el que más contiene son electrolitos, sales. Al final tenemos que imaginarnos como si el sudor fuera un agua de mar que cada uno genera dentro. ¿Y el agua de mar, si está más salada, dices, estoy en el Mar Menor o estoy en... es decir, si está más salada, ¿es que estoy peor o estoy mejor? ¿O cómo funciona eso? O sea, yo cuando a veces te cae la gotita de sudor dices, hoy ando muy salado. ¿Qué significa que yo esté salado? Aparte significa que lo sea. Eso, que estás perdiendo muchos electrolitos. Entonces eso es lo que podemos saber con los parches que hemos creado. ¿Y si pierdo mucho, estoy en baja forma o en buena forma? Eres tu cuerpo, no es que sea bueno y sea malo, pero tienes que conocer tu cuerpo para darle lo que necesita. Vale. Y entonces el sudor nos da esas sales que me decía Ana, que esto es como la sal iodada que compramos, un poco lo que nos falta. Unos sudamos más que otros, unos sudamos más deprisa que otros. ¿Qué información podéis obtener? Incluso hay quien no suda. Hay quien no suda, claro, que también no sé si eso tiene que ver con el estado de forma físico de cada uno, Ana. Sí, depende de eso, también del deporte que practicas. Igual uno no suda mucho en bici, pero luego se va a correr y ahí sí que suda mucho. Hay que analizar, también depende pues del estado no solo de forma, sino la dieta y la edad que tienes, tu cuerpo va cambiando. Claro, pero la tentación, yo iba antes pensando, cuando te deshidratas, dices, oye, pues bueno, sudo mucho, es beber mucha agua, ¿no? Eso es lo que nos... Teóricamente eso es lo que eso es lo que pensamos, y que al menos en el deportista esto es erróneo. O sea, si estamos practicando deporte y más deporte de resistencia, el hecho de beber agua puede llegar a un punto que no te hidrate, sino al contrario, que te deshidrate. Tienes que acompañar esta agua de las sales que necesita tu cuerpo. Vale, pero entonces yo me pregunto... Sorpresa, ¿eh? Sí, porque claro, yo me hincho agua. Le voy a poner algo para enriquecerlo. Pero entonces yo me pregunto, cuando vemos a los jugadores de fútbol, de un equipo de fútbol, cada uno con su bidón y que van bebiendo, ¿llevan todos lo mismo o cómo funciona? Porque supongo que les hacen una concentración para cada uno, ¿o no?
Sí, de momento faltan herramientas para conseguir que tengan exactamente lo que tiene que llevar el bidón de cada uno. Estamos trabajando nosotras con algunos clubes ya, con algunos deportistas profesionales, justamente para eso, para conocer y saber qué tiene que tener su bidón para evitar lesiones, para que puedan rendir al máximo, para que se sientan bien. Que has dicho que tiene que tener su bidón. Oye, Ana, quería decirte, hay un patrón, o sea, yo salgo a correr, me hago mis X kilómetros, siempre, pum, pum, pum. O sea, mi patrón de sudor es siempre el mismo. O sea, ese parche me diría, tengo que beber agua, no sé, con azúcares, con sales, no sé, me da igual, con lo que sea. O depende del deporte que haga. Bueno, yo realmente solo salgo a correr, pero... Tú corres, ¿eh? Tú eres de sí, esos. Yo soy, sí, que te persiga nadie, quiero decir. Sí, pero sí, lo único que hago desde los 16 años y lo único que se puede hacer en cualquier lugar del mundo con unas zapatillas y un pantalón. Y no, te quería decir, y si sudo más o menos depende de la humedad o tal, o sea, tengo que tener varios bidones, como decía Pipo, sobre los jugadores. Sí, es por eso que solo con un día que usemos este parche no es que tengamos ya la solución para todos los deportes y para todos los días. Hay que ir estudiando cómo se comporta el cuerpo en función del deporte, que aquí sí, seguro que algún triatleta nos está escuchando y sabe perfectamente que él no suda igual en la etapa de bici que en la etapa de correr, por lo tanto hay que tener al menos dos planes de hidratación o dos pautas a seguir dependiendo del deporte, pero bueno, que nuestro sudor también cambia como cambia nuestro cuerpo, eso en función pues que pasan los años, que cambiamos de estado de forma, Ana, que cambiamos la dieta, te vuelves vegetariano, pues tu sudor va a cambiar también, porque estás cambiando algo. La verdad es que hacéis cosas tan interesantes que siempre nos abrís nuevos caminos, ¿no? Lógicamente cada uno sudamos como sudamos, pero supongo que cada uno también sudará de manera diferente, pues por los efectos de correr, por los efectos del calor, por los efectos de los nervios, por ejemplo. Y yo ahora estaba pensando en la gente mayor, ¿no? En verano, siempre con las altas temperaturas, tenemos ancianos que a lo mejor mueren pues por una subida de temperatura. Quiero decir, también sería aplicable, por ejemplo, para esos casos, ver que un anciano está perdiendo más sales de las que sería conveniente. Sí, así es. No, el deportista no es el único que está expuesto a la deshidratación. También los ancianos, también los neonatos. Hay muchísimos casos de deshidratación en neonatos y también hay que estudiarlo. De momento, en los hospitales tienen unos sistemas de cribado, pero faltan herramientas, como podría ser la nuestra, para conocer qué hay que darle a cada paciente para rehidratarlo correctamente. Ana, ¿dónde se ponen exactamente los parches y durante cuánto tiempo hay que llevarlos? Y si solo hay que llevarlos mientras haces deporte, porque a lo mejor mi deporte es natación. ¿Y cuántos son? Mira, el producto viene en packs de 3 unidades y lo que hay que hacer es ponerse el parche en el pecho durante 3 entrenamientos distintos. Te lo pones en entrenamientos que duren mínimo 45 minutos, 1 hora. Entonces, durante este tiempo ya tenemos información suficiente sobre un día concreto. Cuando nuestro deportista, nuestro cliente, ya ha usado los 3 parches, ya tenemos 3 situaciones en las que tenemos toda la información que necesitamos. La intensidad de entrenamiento, la temperatura, la humedad, la duración, todo. Y que nadie se confunda, esto no va de traquearnos mientras hacemos deporte. Eso iba a preguntar, esto es un post, decir, esto es un post ejercicio, ¿verdad? Claro, eso Exacto. es preventivo en realidad, ¿no? Eso es preventivo completamente. Ahora que ya tenemos las 3 fotos, nosotros hemos diseñado unos algoritmos que luego lo que hacen es predecir. Tú le dices a nuestra aplicación, mira, yo me voy a hacer un entrenamiento de bici o de correr este fin de semana a tal sitio y va a durar tanto. Con esta ruta hay esta previsión de tiempo y esta humedad. Y ahí le hacemos una propuesta de qué es lo que se tiene que llevar o cómo se tiene que hidratar para ese día. No entiendo, ¿el parche le pasa la información a qué? ¿Al móvil? Porque tú sabes cuando pagas en la tienda, con el móvil que lo acercas a la máquina. Pues exactamente igual, le pasas el móvil por el parche y tal. Dejadme incorporar a la conversación al capitán de Todo por la Radio, Toni Martínez. Buenas tardes, Toni. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cuándo has sudado por última vez haciendo deporte? Sudar haciendo deporte es un matiz. Oxímoron para ti. Un matiz complicado. No. Yo sé que vas en bici tú, por ejemplo. Sí, voy en bici, sí, ayer. Porque también voy en bici estática. O sea, que ayer eso cuenta también, ¿no? Sí, claro que cuenta. Claro. ¿Estuviste viendo Eurovisión con la bici? Sudando. No vi Eurovisión. Debí ser el único que no veía. Yo tampoco. Debí ser el único que no veía Eurovisión. Estaba votando a otro. ¿Y sudaste mucho o poco? Sí, hombre, con el calor que hace, sudo muchísimo. Hace un calor y una humedad ahora mismo en Barcelona que es imposible no sudar, incluso caminando por la calle. Y además, como sabes que yo
soy de esas personas que se visten con el día anterior, digamos que hasta el día siguiente no se dan cuenta del tiempo que hace, pues voy vestido a trasmano e incluso caminando sudo notablemente. Sí. En Barcelona se suda mucho. Esto es una discusión histórica, ¿no? Es que el calor de Madrid es más seco. Más Pero seco. escucha, antes, ahora, aparte de lo que sudamos todos, antes ha preguntado, y me parece interesante lo que decíais ahí de los abuelos o de los jóvenes y demás, pero Ana me contaba que no solo eso, están explorando esta solución para trabajos extremos. O sea, imagínate que trabajamos en el campo. Sí, ¿Qué pasa con eso? Porque se nos puede caer en pajaritos, está ahí muchas horas, ¿no? Sí, de hecho, bueno, cada verano hay algún accidente en trabajadores, ya sea en la construcción. No sabemos que en la obra pública se hace en verano porque es cuando la gente hace vacaciones. Entonces tenemos ahí los operarios trabajando a temperaturas extremas todo el día y cada día hay más accidentes, además que no solo es el accidente, sino lo que ha venido antes, una bajada de productividad, seguramente muchos fallos que se podrían evitar. Entonces ahora estamos ya preparando el primer piloto con una empresa para comprobar que realmente si tratamos bien a los trabajadores aumentamos este bienestar laboral. Qué bueno. Oigan, antes ha dicho Pipo, 10 años investigando el sudor. 10 años, sí. Justo lo hablaba con mi socia, con Laura, que somos las dos fundadoras e inventoras de la tecnología que está metida dentro de los parches. Y sí, la patente la solicitamos el 2018, o sea que todo empezó en el laboratorio 2016, por ahí. Sudaron la gota gorda. Sí, hemos sudado mucho durante ese tiempo. Y habrán entendido a sus padres cuando le decía, hija... ganarás el pan con el sudor de tu frente, ¿no? Sí, pero Ana, entiendo y lo que estudiarás. Entiendo que también, como decíamos, se puede utilizar también para... Hay muchos trabajos en los que se suda, no solo en verano, ¿no? Claro. O sea, no solo en obra pública haciendo carreteras en verano. Sí. No sé, Esos son extremos ya. Sí, pero bueno, cualquier jardinero de estos que tiene que ir... Barrenderos. Barrenderos, jardineros de los que llevan los aparatitos estos que te saltan ahí todas las... Detenidos son un interrogatorio, o sea, medir el sudor de la gente cuando miente o cuando dice la verdad. Bueno, ya sigue. No, es que claro, se nos abre la mente. Eso ya es sofisticado, Oye, perdona, y lo que había sugerido antes Marta Delvado, de si tu deporte es natación... Si tu deporte es natación, no tenemos todavía el parche que soporte el agua. Sí que pesamos antes y después, tenemos algún dato, podemos dar indicaciones, pero la medida bajo el agua todavía no la podemos hacer. Todo se andará, todo se andará. Sí. Muy bien, Ana. Oye, muchísimas gracias por asomarte a la ventana y contarnos esta historia, ¿eh? Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Y Pipo, hasta la próxima semana. Un abrazo, queridos. Tony, avance de todo por la radio, por favor. Además del sudor. Además del sudor, que hemos sudado para prepararlo y sudaremos para hacerlo, estará el Mundo Today, estarán especialistas secundarios, está Sheila Blanco, está Pilar de Francisco y veremos, además de lo que hablaremos, de lo que se está hablando y de lo que habéis hablado y de lo que está hablando todo el mundo, que es de la votación de Eurovisión. Hay un caso que a mí me llama mucho la atención dentro de la multitud de casos que rodean al exministro José Luis Ábalos, que es lo que se dice que sucedió una noche en un parador de Teruel. Y hay aquí toda una confluencia de verdad, mentira, realidad e irrealidad que es muy interesante y que hoy ha sucedido algo muy interesante en el Congreso de los Diputados, en el Senado, perdón. Pues yo tengo ganas de escucharlo, la verdad. Sí, no, porque es que... Esto de avanzar los contenidos va muy bien, porque te da una pista de lo que harán después. Pero te hace sudar. Claro, yo estoy ahora, Pero si lo haces para eso, Francino. Sí, ya lo sé. Tirar la caña y que la gente... Pero luego... No, pero él lo hace para que les pase a los demás y le pasa a él. Claro. Pues nada, Tony Martínez, todo por la radio, después de las noticias de las 5 o las 4 en Canarias, ¿sí? Okay, venga, John Sistiaga, hasta la próxima semana. Hasta luego. Cuídate mucho, chao. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.